Hola, buenos días. Estamos presentando a Liber Sosa y Santiago Martorell, docentes de informática en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica y en UTU. Ambos se dedican, se especializan en la docencia de programación. Son docentes de programación. Nosotros, para el proyecto final de la carrera de asistente de laboratorio en tecnologías digitales, estamos investigando la importancia de la programación en el desarrollo de los estudiantes a toda edad. Por eso es que los venimos a entrevistar a ustedes y bueno, y la pregunta básica que tenemos para hacer, la pregunta con la que iniciamos, es ¿qué entienden ustedes por la programación? ¿Qué es la programación? ¿Cómo la definirían? Bien, la programación desde el punto de vista, o sea, lo que es la definición informática, sería el conjunto de instrucciones que un programador le da a la computadora para que ésta realice determinada tarea, determinada funcionalidad. Más o menos sería eso, o sea, un conjunto de instrucciones que el programador le da a la computadora para que realice tareas. Ahora, eso que parece tan simple trae complejidades como ver qué cosas pueden pasar cuando el usuario utilice ese programa, que eso lo tiene que contemplar el programador. Entonces, la programación es una disciplina, una rama de la informática que tiene mucho que ver con la resolución de problemas desde el punto de vista de la informática, la resolución de problemas que hoy en día los puedes tener en la vida cotidiana y que obviamente una computadora, un sistema de información, por las características que tiene, puede llegar a resolver de manera más eficiente o más rápida. Por ahí iría. Muy completa la definición de diccionario. A grandes rasgos lo que se puede hacer es definirlo, como decía un compañero, como la acción de generar las instrucciones para que la computadora realice una determinada acción que solucione un determinado problema, claro que teniendo en cuenta cierto tipo de estructuras y también entendiendo cómo esas estructuras que nosotros programamos, que bueno, están representadas en un lenguaje, cómo son entendidas por la máquina. Y no solo entender, bueno, estoy dando determinadas instrucciones y olvidarse, digamos, de cómo esas instrucciones son procesadas. Creo que la parte de programación, por lo menos en lo que son los cursos básicos, tienen esa otra parte también de, bueno, sí, la estructura esta hace tal cosa, pero también entender cómo lo hace y cómo lo interpreta la máquina. Exacto. Para alguien que no tiene nociones de lo que es la programación, básicamente, ¿cómo le diferenciarían el pensamiento de una persona a lo que es el pensamiento computacional o el pensamiento de la máquina, de la computadora? Ahí, si me permite, yo les he dado siempre la diferencia de pensar las cosas ordenadamente, que es como lo va a interpretar la máquina. ¿Sí? El pensamiento humano es muy aleatorio y caótico, digamos. ¿Sí? Entonces, siempre que es algo que es fundamental hacer que se apropien, lo entiendan y comprendan, es el tema de la secuencialidad y del orden en la ejecución de las instrucciones, ¿no? Entonces, siempre los problemas los vamos a tratar de pensar en términos de algoritmos, ¿no? Y en tanto algoritmos, en términos de orden, ¿sí? De secuencia de las instrucciones. Sí, los problemas, aportando lo que dice Santiago, los problemas a veces se pueden solucionar de distintas formas. Como decía, en el caso
educación, ¿qué función cumple en la educación la enseñanza de algún lenguaje de programación? O, primero, preguntaría, ¿qué función puede cumplir la enseñanza de la programación en la educación? Si lo pensamos en términos de lenguaje, en realidad no es lo sustancial. O sea, cuando un lenguaje, digo, no me aporta nada. Es decir, tengo que partir de algo anterior, ¿sí? Que es el entender, por ejemplo, una estructura, ¿sí? Y aprender a pensar de esa forma, digamos, de lo que hablamos anteriormente, el tema de la secuencialidad, y otras cosas que vienen acompañando todo lo que es la programación, y después sí trabajar un lenguaje. Eso muchas veces, para contestar un poco la pregunta, es lo que hacemos cuando trabajamos sobre código. ¿Sí? Muchas veces no enseñamos un lenguaje, sino que trabajando con el lenguaje que ya conocen, que es el lenguaje natural, lo llevamos a que intenten resolver problemas que después van a llevar a un lenguaje más formal, digamos, un lenguaje de programación. Entonces, la enseñanza de la programación es importante en la medida en que no se le haga tanto hincapié en lo que son lenguajes, sino en una primera instancia, no en un primer nivel, en lo que es más bien entender lo que sería el pensamiento computacional y entender las estructuras que vamos a necesitar para poder desarrollar los programas y poder resolver los problemas que tenemos. Sí, totalmente de acuerdo con Santiago. O sea, el lenguaje en sí es lo que termina el proceso, digamos, de la programación. Es cuando el alumno visualiza que lo que él pensó lo plasma de forma práctica en la computadora, se lo visualiza. Pero lo más importante nos parece que es enseñar a resolver, o sea, tenés determinado problema, bueno, cómo llegás a resolver ese problema, qué pasos tenés que seguir, las órdenes y demás. Entonces eso lo tenés que primero abstraer de lo que es un lenguaje tan estricto de cómo ya te saca, digamos, el lenguaje te saca un poco de, si no tenés claro lo otro, no te aporta mucho, ¿sí? Entonces primero tenés claro lo otro y después meterte en la parte técnica del lenguaje, que sí, bueno, es muy estricto con los puticos, con la llave, etcétera, ¿sí? O sea, con lo que es la sintaxis de cada lenguaje. Entonces, primero, que el alumno comprenda cómo funcionan las estructuras, cómo se resuelven los problemas, lo que tiene que ver con los algoritmos, y luego sí, pasar a la etapa del lenguaje. Pero lo sustancial, lo más importante es esa parte de la resolución del problema. Que se puede dar sin usar computadora, con un pseudocódigo, como decía Santiago. Vos podés llevar a ese razonamiento con otras herramientas que incluso no tienen nada que ver con la informática, como puede ser, tengo un compañero de allá del INER que en las clases de informática le dedicaba un par de semanas a resolver cómo se arma el cubo de Rubik y después les explicaba cuál es el algoritmo y demás para resolverlo, y después ellos tenían que plasmar ese algoritmo y entenderlo primero y después poder armar el cubo y bueno, y poder explicar eso que aprendieron con sus palabras a sus compañeros, cuál sería la forma de resolverlo, ¿sí? Si yo estoy con un cubo de Rubik y empiezo a girarlo aleatoriamente, voy a pasar años en resolverlo, ¿sí? Pero si yo tengo claro cómo se llega a la solución de ese problema, hay alumnos que lo hacen en menos de un minuto, creo. Bien, y en cuanto al desarrollo cognitivo, entonces ven a la programación como una etapa importante en el desarrollo del individuo. Sí. Tiene. Se acuerda un poco el tema de los estadios y demás. Ahí lo que no podemos hablar
Pero, por ejemplo, se enseña también programación en la escuela, ¿sí? Y ahí no se puede hablar de formalización porque todavía no se han desarrollado las estructuras necesarias para que ocurra la formalización y la generación, ¿sí? Entonces, en términos, me había preguntado en términos de desarrollo cognitivo, ¿sí? Mucho para lo que, o sea, puede servir yo en la escuela no tengo muy claro porque en lo que más me he dedicado es bachillerato, y en lo que es desarrollo cognitivo, en cuanto a lo que es formalización y abstracción, es bastante importante porque partimos de un problema que tratamos de hacerlo práctico, por ejemplo, no sé, desde el chequeo de una cédula para verificar, desde el chequeo de una fecha de nacimiento para verificar si mayor de edad o no, un problema cotidiano, digamos, lo tratamos de llevar a que de abstraerlo y de verlo como un problema, por ejemplo, de matemáticos, ¿sí? Chequeo de valores, ¿sí? En este caso van a ser variables. Eso van a tener que abstraer, que el tema de lo que son, bueno, el número de cédula es en realidad una variable, ¿sí? Ahí ya hay un primer nivel de abstracción. Y bueno, y así después con lo que son las comparaciones, por ejemplo, ¿sí? Lo que es toda la parte de lógica. Entonces, todo eso que se trabaja promueve el uso de esas estructuras que se están desarrollando, en particular en estas edades, y bueno, creo que en ese sentido apoya esos procesos lo que es la programación. Quizás, no sé, habría que verlo en lo que es en la escuela también, que se puede trabajar, por ejemplo, programando con Scratch. Si bien se usan estructuras, muchas veces las estructuras no las comprenden, pero sí habría que estudiarlo, no tengo muy claro. Quizás ver el tema de realizo determinada actividad y eso me devuelve determinada salida, el tema de lo visual también, quizás por ese lado pueda ayudar al desarrollo de determinadas estructuras que están en desarrollo en esas edades. Bien, ¿y ustedes podrían identificar alguna corriente pedagógica que se asocie a la enseñanza de la programación? Yo diría que no. ¿Sí? Quizás hay algunas teorías o corrientes que han generado metodologías y por lo tanto técnicas para la enseñanza de la programación. Pero de algo que soy consciente que un conocimiento se puede abordar de muchas formas y depende de la persona qué forma le sienta mejor. ¿Sí? Por eso creo que no se puede decir, bueno, para enseñar programación tenés que trabajar con tal teoría psicológica y creo que eso no es sano, digo, la gente que también que se encierra en una teoría y guía su práctica en base a una sola teoría. ¿Sí? Por esto que te decía, cada estudiante cada persona tiene una forma de aprender distinta y muchas veces la misma persona aprende cosas distintas de forma distinta. Entonces, hay quizás formas que son más generales y decir, bueno, si aplico tal metodología voy a ser más exitoso en cuanto a cantidades, en cuanto a los números, digamos, más cantidad de estudiantes pudo aprender esto, pero tampoco vamos a hablar de ser exitosos si no estamos buscando a que todos aprendan. Que sabemos que es complicado y un poco lo que pasa, entonces yo no puedo decir que al final del año todos aprendieron todo lo que tenían que saber. Sí, es muy difícil llegarle a todos los alumnos, cada uno es un individuo particular en su forma de llegarle y bueno, en la clase que tenés a veces más 20 alumnos se hace difícil, entonces bueno, uno trata de hacer las cosas para que llegue a la mayoría, pero a veces algunos en el camino, como planteaban, no siempre
¿Es un trabajo individual o es un trabajo que se puede hacer tanto individual como en grupo? Sí, el trabajo, bien, en lo que tiene que ver la enseñanza a este nivel, o sea, la enseñanza de la programación, vos podrías enseñar los primeros pasos perfectamente, no sé, a una persona individual, ¿sí? O sea, podrías darle clase particular a alguien de programación y que pueda aprender, o podés hacer que los alumnos trabajen de forma individual, pero también lo podés hacer colectivo. Está claro que si lo que si mañana se tienen que dedicar a programar, hoy en día no hay alguien que programe por sí solo una aplicación como, no sé, puede ser Facebook o cualquier tipo de aplicaciones, ¿no? Entonces está bueno a veces también inculcar algo que es importante, que es el trabajo en equipo, ¿sí? Decir, bueno, lograr que el alumno, aparte, primero que lograr que se integren entre ellos, ¿sí? Que trabajen de forma coordinada, ¿sí? O sea, potenciar otras capacidades, otros recursos que son tan importantes como es el trabajo en equipo, el coordinar, el no ser individualista, decir, bueno, yo hago todo y ya está, ¿sí? Yo resuelvo el problema, porque siempre vas a pensar de otro y bueno, más si te dedicas en el futuro a la programación. En los cursos de educación media, que es lo que más nos dedicamos nosotros, en general siempre le ponemos un proyecto y también tratamos de que sea en grupo, ¿sí? Hay algunos alumnos que les cuesta más, otros menos, pero queremos, por lo menos en mi caso, es importante que ese trabajo en grupo les aporte eso, o sea, el poder coordinar, poder, pese a las problemáticas que siempre surgen, poder sobreponerse a eso y salir unidos igual y bueno, solucionar esos problemas que van a surgir en todos los ámbitos de la vida. Algunos siempre, bueno, por temas de, no sé, que no se puede juntar con compañeros o por algún tema que pasa individual, y bueno, en ese caso los resueltos se ven, pero en general trato que sean todo. Yo, en cuanto a eso, tengo más que una visión sobre lo que es en la parte de programación es en general. Más allá de la función, digamos, en cuanto a lo que es el conocimiento que tenemos cuando trabajamos, cuando damos clases, digamos, hay una función también que es, si se quiere, social, ¿sí? Que es el preparar al individuo para la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental el trabajo de las dos formas, el trabajo de forma individual, porque el individuo va a tener que enfrentarse a situaciones en la vida en las que va a estar solo, ¿sí? Por lo tanto va a tener que resolver problemas y va a tener que poder plantearse esos problemas de una forma que lo pueda resolver, ¿sí? Y también va a tener otras situaciones en las que va a necesitar trabajar en equipo, ¿sí? Y va a tener otras personas enfrente, ¿sí? Y va a tener que, por lo tanto, poder también, o es importante también que pueda generar esa capacidad de trabajo en equipo. En particular, si hablamos de, bueno, estamos preparando en cuanto a lo que son los objetivos de estos cursos de bachillerato tecnológico, en particular de informática, es necesario sí que trabajen en el equipo, porque el día de mañana cuando vayan a salir a buscar trabajo y vayan a entrar a una empresa a desarrollar, van a tener que trabajar en equipo, ¿sí? Entonces, bueno, por algo en el final de la carrera, digamos, en el final del bachillerato tienen el proyecto final que en alguna forma, digo, lo que lo fundamenta es eso, ¿no? El trabajo en equipo en función de poder desarrollar las capacidades que mañana le permitan trabajar en un equipo de desarrollo. Un poco esas dos partes, bueno, la visión de que estamos formando para la vida y también que estamos formando para, en particular en la vida, para un trabajo. Volviendo un poco al tema de la corriente psicológica, si bien me comentaron que
en la teoría no la tienen fresca y que no tienen experiencia en la educación inicial y primaria, pero quizás me podrían dar un pantallazo sobre la importancia tanto del trabajo individual como grupal o colectivo en el niño y lo que puede aportar la programación a ese tipo de trabajo. Y un poco lo que decía anteriormente, hay determinadas capacidades, por decirlo de alguna forma, de vinculación que tenemos que desarrollar también. Y evidentemente ahí hay aspectos psicológicos importantes, ¿no? En cuanto a lo que es la generación de los vínculos y el tratar con determinadas situaciones que refieren al vínculo de las personas, ¿no? No sé si contesto la pregunta, pero... Vygotsky en su teoría habla de lo que es la zona de desarrollo próximo como lo que el individuo está próximo a adquirir con ayuda de alguien, o sea, el conocimiento que está por adquirir con la ayuda ya sea de la informática, de un tutor, de lo que sea, o sea, de alguien que le enseñe, ¿sí? Entonces, en esa zona de desarrollo próximo, con esa teoría, por ejemplo, aspectos como, por ejemplo, el niño, ¿no? Las comparaciones que decía Santiago hoy, las clasificaciones, etcétera, capaz que desde la informática es algo que potencia para llegar a ese conocimiento próximo que está adquirido, o sea, esa zona de desarrollo próximo, capaz que desde ahí podemos llegarle a eso y bueno, eso podría estar relacionado, ¿no? Sí, en particular yo hace un tiempo hice un curso con la doctora Silvia da Rosa de la Facultad de Ingeniería y ellos trabajan un concepto que es, yo no lo tengo muy fresco porque fue hace un tiempo que hice el curso, pero trabajan con una metodología que lo que intenta es que el estudiante pueda expresar con sus propias palabras cómo resuelve los problemas y mediante preguntas, ¿sí? Quizás un poco utilizando lo que es el método socrático, ¿sí? Con preguntas ir haciendo que el estudiante se cuestione el conocimiento y por qué hay dado determinada acción de determinado programa devuelve tal resultado y no otro, ¿sí? O por qué lo hace de esa forma y no de otra. Y bueno, eso está bastante fundamentado por lo que es también la teoría de Piaget, y hay también algunos desarrollos de lo que es lo que es más hablado de lo que es matemática, que obviamente está mucho más avanzado de lo que es eso es siempre dentro de lo que es el marco de lo que es didáctica de la informática, ¿no? En la parte de lo que es matemática está obviamente mucho más avanzado de lo que es la didáctica de la matemática, y en parte compartimos una gran podemos compartir un gran campo y nos pueden servir mucho las experiencias de lo que es la matemática, porque en realidad estamos apuntando a algo que es bastante cercano, ¿sí? Que bueno, tenemos gran parte de lógica, gran parte de lo que es abstracción, y en definitiva estamos trabajando sobre las mismas estructuras mentales que están trabajando la matemática. Discúlpeme que ronde en lo mismo, pero no me termina de quedar claro en lo que explican de ambas corrientes, tanto la de Vygotsky como la que comentabas recién de Piaget. No me termina de quedar claro el componente colectivo, ¿no? El beneficio al desarrollo colectivo de los individuos. Bien, ahí va. Algo que se trabaja es el tema de que vos necesitas al otro,
¿sí? Para que te realices esos cuestionamientos que vos, por cómo vos desarrollaste tu pensamiento, no te lo podés plantear, ¿sí? Muchas veces nos pasa que estamos trabajando en algo y decimos, esto no me sale. Y necesitamos la mirada de afuera para que nos lleve a ver por qué es que no está saliendo, ¿sí? Entonces, en esa parte, en ese sentido, lo que es colectivo es relevante, ¿no? Ese vínculo con otro. Porque no solo por el hecho de que de repente el otro ya desarrolló determinadas estructuras o ya maneja otros conocimientos que nos pueden ayudar a poder solucionar el problema, sino porque por eso mismo el tema de los cuestionamientos que nos pueden realizar otros que nosotros mismos no nos podemos hacer. ¿Sí? Yo ahora no recuerdo bien, pero hay bastante de lo que es teoría desarrollada de lo que es Facultad de Ingeniería, lo que te decía hoy, el proyecto en general de lo que son los cursos que ha desarrollado Silvia da Rosa y el Instituto de Computación, que van por ese lado y no solo a nivel de acá, digo, hay está muy estudiado eso internacionalmente, digamos, ¿sí? No es que sea un invento de acá. Bueno, ya avanzando un poquito hacia otro lado. ¿Han escuchado hablar del pensamiento computacional? Bien. ¿Qué opinión tienen sobre el tema del pensamiento computacional? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo visualizan? Yo creo que hoy en día es fundamental tener ese pensamiento computacional. O sea, hace no mucho, un par de décadas capaz, cuando nosotros éramos niños, no existían las computadoras, no existían los celulares, no existían... Hoy tenemos, digamos, computadoras muy potentes, celulares que tienen procesamiento como una computadora, o sea, que tienen los recursos y puede realizar operaciones con la eficiencia de una computadora, etc. Entonces tenemos que aprovechar toda esa evolución para desarrollar en los alumnos o en las personas aspectos que vayan un poco más allá del uso de, por ejemplo, un procesador de texto, navegar en internet y demás. O sea, creo que la computadora es una herramienta que nos puede brindar muchísimo para el aprendizaje, ya sea desde la programación, bueno, el pensamiento crítico. O sea, hay muchísimas cosas que nos puede llegar a potenciar las computadoras, la informática, que bueno, que está bueno aprovechar eso, ¿sí? Entonces, bien, para lo del potenciar el pensamiento crítico, potenciar distintos aspectos de los alumnos, está bueno la informática y el pensamiento computacional es un poco eso, o sea, poder razonar, poder resolver problemas, etcétera, ¿no? Entender un poco cómo funciona la computadora y cómo nos puede servir eso para potenciar nuestras capacidades. Haces un montón de cosas y bueno, lo haces a nivel usuario, pero está bueno poder entender cómo eso funciona y bueno, si podés imaginarte una aplicación, poder pensar una problemática que esté pasando, cómo la puedo plasmar, eso está buenísimo. Yo creo que pienso que lo que es el pensamiento computacional sirve desarrollarlo no solo para lo que es, como decía Liber, lo que es el entendimiento de cómo funciona la informática o de distintas puntas, distintos aspectos de lo que es informática, sino que en general uno de los fundamentos que tiene todo lo que es el pensamiento computacional es lo que hablamos hoy, el tema de la resolución de problemas y
una metodología de alguna forma para resolver esos problemas. Y esa misma metodología puede ser aplicada en distintos órdenes de la vida, ¿sí? Por ejemplo, lo que es un aspecto importante, que es el tema de la secuencialidad. ¿Sí? Yo puedo definir, más que la secuencialidad, el tema del desarrollo de lo que es un algoritmo, ¿no? Yo puedo definir un algoritmo para resolver múltiples problemas que pueden ser o no computables, ¿sí? Por ejemplo, para resolver el algoritmo de reparación de un motor, ¿sí? No mecánico. Yo puedo desarrollar un algoritmo, ¿sí? Para que me describa, digamos, lo que es la resolución de desarmado y reparación de un motor. Obviamente eso no va a ser computable, pero sí, evidentemente ahí tenemos muchos aspectos que podemos fortalecer si pensamos computacionalmente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, yo sé que tengo que primero desarmar tal pieza. Si esa pieza está rota, cambiarla por otra pieza, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se empiezan a jugar determinadas estructuras y determinados procesos que implican determinados órdenes que son trabajables desde lo que es, son, digamos, una forma de entrenarlos y muy inmediata, digamos, y eficiente, es mediante lo que es la programación, ¿sí? Creo que por ese lado es importante el tema del pensamiento computacional, no solo para lo que es la informática y en particular la programación, sino en el resto de las actividades humanas. ¿Y cómo diferenciarías el pensamiento computacional del pensamiento lógico? Bien, el pensamiento lógico lo que plantea son, digamos, relaciones entre objetos, ¿sí? Entonces, en base a esas relaciones que se van a generar o se van a poder evaluar de alguna forma mediante el conocimiento el conocimiento previo que nosotros tenemos de los objetos, bueno, en definitiva lo que estamos haciendo es trabajando en particular sobre algo concreto, que son los objetos, o no, si estamos trabajando con objetos matemáticos, pero en definitiva, bueno, son objetos, y las relaciones que podemos sacar en base a esas características que tienen los objetos. El pensamiento computacional lo que hace es trabajar, sí, con lo que es el pensamiento lógico, evidentemente, porque, bueno, por ejemplo, si hablamos de variables, bueno, vamos a trabajar y vamos a realizar determinadas evaluaciones de variables, comparaciones entre variables, es decir, vamos a estar estableciendo relaciones entre esos objetos, pero además agrega otros aspectos que uno, por ejemplo, no quiero ser reiterativo, pero me parece relevante, es el tema de la secuencialidad, ¿sí? Con el pensamiento lógico, en realidad, se podría decir que hay una relación una relación lógica, y se puede trabajar desde el pensamiento lógico en esa secuencialidad, que es, por ejemplo, pensar que, bueno, una instrucción va antes que otra, ¿sí? Pero si lo pensamos en términos de resolver un problema, el pensamiento computacional maneja lo que es esa globalidad y digamos que en realidad lo que intenta es, en base a esa secuencialidad, a esas relaciones, a esas estructuras, llegar a resolver un problema más global, ¿no? Quizás el pensamiento lógico en lo que es programación se trabaja
por partes, digamos, ¿sí? En cada parte del programa evidentemente voy a estar aplicando las bases, los fundamentos del pensamiento lógico. O sea, para resumirlo de alguna forma, el pensamiento computacional lo que hace es agregarle al pensamiento lógico o enmarcar el pensamiento lógico o distintas aplicaciones del pensamiento lógico para la resolución de problemas más complejos, ¿no? Es Desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo lo diferenciarías? Desde el punto de vista pedagógico, sí, capaz que habría que pensar un poco más, pero quizás lo que me podría llevar a decir o a darte un ejemplo es, bueno, yo cuando tengo que trabajar el pensamiento lógico, la forma que tengo es, bueno, si voy a un curso de lógica, ¿sí? Se trabaja explícitamente sobre determinadas relaciones, ¿sí? Entre preposiciones, por ejemplo, y queda ahí el tema del desarrollo del pensamiento lógico. En cambio, cuando yo voy a un curso de computación, un curso de programación, ¿sí? No se queda solo en la comparación de variables, ¿sí? Ya estamos pensando en resolución de problemas. Y creo que eso es lo que es sustancial en lo que es enseñanza para la generación de estructura, para el fortalecimiento del pensamiento lógico, y lo que es la enseñanza para el desarrollo del pensamiento computacional, ¿no? La última pregunta. Hay una clasificación de tipos de programación, ¿no? Pensamiento. Está la programación estructural, la programación en bloque, la programación orientada a objetos, etc. Para llegar a los alumnos que están iniciando con la programación, ¿cuál sería el tipo de programación más adecuado para iniciar, ¿no? Bien. Una cosa, lo que es de programación orientada a objetos me parece que ya se necesitan ciertas habilidades que de entrada, sin haber tenido algún curso de otro tipo más básico, no se pueden desarrollar. Para lo que es programación estructurada o en bloques, si se clasifica de esa forma, yo creo que cualquiera de las dos puede funcionar como primera instancia de enseñanza de lo que es programación, porque de alguna forma, en mayor o menor medida, vamos a tener que aprender el concepto de variable, el concepto de estructura, el funcionamiento de las distintas estructuras. Es decir, los conceptos fundamentales los vamos a tener que manejar en cualquiera de los dos tipos de programación, digamos, si utilizamos esas clasificaciones. Sí entiendo que no se puede arrancar trabajando con programación orientada a objetos, ¿sí? Porque eso evidentemente necesita un entendimiento de las estructuras básicas y de los conceptos básicos, que son mucho más fácilmente aprendibles si se trabaja con programación estructurada. Sí creo que una vez adquiridos esos conocimientos, es importante que se pase a una programación orientada a objetos porque es más cercana a la realidad, ¿sí? Nos permite modelar los problemas, ¿sí? De forma más cercana a la realidad, ¿sí? Entonces, ya olvidándonos un poco de lo que es pasar de lo que es variable a lo que es en realidad el objeto, ¿no? La programación debe en la enseñanza de la programación sí debe
pasar por esas etapas, ¿sí? Pasar por una etapa en la que se trabaje estructuradamente y después sí pasar a una estructuradamente, o también si se quiere como un primer paso antes de pasar a esa estructura, a esa programación estructurada en bloques, pero siempre digo, yo por eso más que dividir en 3 etapas lo dividiría en 2, ¿sí? En una programación más de entendimiento de las estructuras, de entendimiento de los conceptos básicos, y otra como segunda etapa y etapa, digamos, deseable, lo que es programación orientada a objetos, ¿sí? Bueno, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias, Liber. Santiago Martorell y Liber Sosa, docentes del Instituto Normal de Enseñanza Técnica y docentes de programación en la Universidad de Trabajo del Uruguay.